Bienvenidos de nuevo a Mente Clara. Hoy les traemos una historia que nació entre el silencio de una mansión y el susurro del viento entre los olivos. Una historia sobre el dolor que no se nombra, sobre el amor que no pide permiso, y sobre los secretos que solo los niños se atreven a guardar y a revelar. Había algo en aquel valle que siempre llegaba antes que el amanecer. Un silencio particular, denso y antiguo como la tierra misma, que precedía la luz y que llenaba cada rincón de la hacienda Ramírez con la solemnidad de una catedral vacía. Las cigüeñas no cantaban al alba en ese lugar. Los perros no ladraban. Hasta el viento parecía caminar de puntillas. Alejandro Ramírez llegó esa tarde de martes como llegaba siempre, con el traje impecable, la corbata levemente aflojada después de 5 horas de reuniones en Sevilla, y una maleta pequeña que nunca terminaba de deshacer porque nunca se quedaba el tiempo suficiente. A sus 44 años, era un hombre que había aprendido a medir su vida en contratos firmados y vuelos tomados. La hacienda era su origen, pero también era su herida. Volver siempre le costaba algo. El coche se detuvo frente a la verja de piedra. El chofer, un hombre mayor llamado Sebastián, que llevaba 20 años a su servicio, abrió la puerta en silencio. Y fue entonces, en ese instante preciso en que Alejandro puso el pie en el suelo, cuando lo escuchó. Risas. No el eco lejano de algún televisor encendido, no el murmullo de fondo de las empleadas en la cocina. Risas de verdad. Risas de niñas. Risas que subían desde el olivar como 2 pájaros que hubieran estado enjaulados demasiado tiempo. Alejandro se quedó inmóvil. Había pasado 3 años esperando escuchar ese sonido. 3 años sentado en sillas de espera de psicólogos infantiles, pagando terapeutas especializados en duelo, comprando juguetes que nadie tocaba y libros de cuentos que nadie pedía que le leyeran. 3 años frente a 2 niñas de ojos grandes y expresión vacía que habían decidido, sin que nadie se los pidiera, apagar su propia luz. Y ahora, ese sonido. Caminó hacia el olivar sin pensar. Sus zapatos de cuero crujieron sobre la tierra seca. El sol de última hora de la tarde pintaba los árboles de un oro suave, y entre ellos, como una escena que alguien hubiera soñado para él, vio a sus hijas, Valeria y Victoria, 6 años. Los mismos ojos verdes de su madre, los mismos rizos oscuros que el viento desordenaba sin permiso. Corrían entre los olivos con los brazos extendidos, como si el mundo hubiera vuelto a tener bordes que valía la pena tocar. Y junto a ellas, inclinada sobre la tierra con una rama en la mano, dibujando algo en el suelo que las niñas seguían con atención absoluta, estaba una mujer que Alejandro apenas conocía. Lucía Morales, la nueva empleada de limpieza. La que había llegado 3 semanas atrás con 2 referencias escritas a mano y una sonrisa que no pedía nada a cambio. Para entender lo que significaba ese momento entre los olivos, era necesario retroceder al principio, al tipo de principio que nadie quiere recordar, pero que lo explica todo. Camila Ramírez había muerto hace 3 años y 2 meses, un martes por la mañana, en el Hospital Universitario de Sevilla, rodeada de máquinas que pitaban demasiado y de flores que olían demasiado bien para un lugar tan frío. Tenía 41 años. Tenía el pelo negro y largo que siempre se recogía con un pañuelo rojo cuando trabajaba en el jardín. Tenía una forma de reír que llenaba las habitaciones. Tenía 2 hijas de 3 años que no entendían las palabras «ya no está», pero que aprendieron a leer su ausencia en cada rincón de la casa. Alejandro había enfrentado la pérdida de la única manera que sabía, convirtiéndola en orden. Organizó el funeral con precisión quirúrgica. Distribuyó las posesiones de su esposa con una calma que sus cuñadas interpretaron como frialdad y que él interpretó como supervivencia. Guardó las fotos en álbumes, retiró los perfumes del baño y se convenció de que no hablar de Camila era proteger a sus hijas del dolor. Lo que no entendió, no podía entenderlo, es que el dolor no desaparece cuando se le pone un muro delante. El dolor se filtra, se cuela por las rendijas, y 2 niñas de 3 años, sin palabras para nombrarlo, simplemente dejaron de ser niñas.
Valeria y Victoria no habían vuelto al colegio, no pedían ir al parque, no reclamaban cumpleaños ni meriendas especiales. Se quedaban en sus habitaciones, una junto a la otra, en una comunicación secreta que solo ellas dos entendían y que los adultos contemplaban desde fuera con una mezcla de ternura y de miedo. Los mejores especialistas de Andalucía habían desfilado por aquella mansión: psicólogos infantiles, terapeutas de juego, especialistas en trauma temprano. Todos salían con la misma expresión: compasión genuina y pocas respuestas. Necesitan tiempo, decían. Necesitan sentirse seguras. Necesitan que alguien les dé permiso para volver. Pero nadie sabía exactamente cómo dar ese permiso. La casa, entre tanto, se había ido convirtiendo en otra cosa. Las empleadas hablaban en susurros. Nadie movía los muebles del lugar. Nadie encendía la música. Era como si toda la hacienda hubiera aprendido a respirar sin hacer ruido, como si el silencio de las niñas fuera una ley que todos debían respetar. Y en ese silencio, 3 semanas antes de aquel martes de octubre, había llegado Lucía. Lucía Morales tenía 52 años y las manos acostumbradas al trabajo. Era de un pueblo pequeño de Jaén, hija de aceituneros, nieta de aceituneros, con esa sabiduría particular de quien ha crecido entre olivos y sabe que los árboles más viejos son los que dan el mejor fruto. Había llegado a la hacienda Ramírez por un anuncio en el tablón del supermercado del pueblo. Su marido había muerto el año anterior. Sus 2 hijos vivían en Madrid. Y ella, que nunca había sabido estar quieta, necesitaba un lugar donde ser útil. Doña Carmen, el ama de llaves, le explicó las normas antes de empezar. Las habitaciones de las niñas eran territorio sagrado. No se molestaba a las pequeñas. No se hacía ruido innecesario. No se hablaba de la señora. Lucía escuchó todo con atención y asintió. Luego, el primer día, entró al salón principal y abrió las cortinas. Doña Carmen apareció en la puerta con los ojos muy abiertos. «El señor prefiere que estén cerradas», dijo. «El señor no está aquí», respondió Lucía con amabilidad absoluta. «Y estas niñas necesitan ver el sol». No fue un acto de rebeldía, fue un acto de amor instintivo, del tipo que no pasa por el pensamiento, sino directamente por las manos. Las niñas, que estaban en el pasillo, se detuvieron al ver la luz entrar. Se miraron entre ellas, y no dijeron nada, pero algo en sus ojos cambió, apenas 1 milímetro, como cuando una flor empieza a girar hacia el sol sin que nadie la vea. Desde ese primer día, Lucía encontró su propio ritmo en la casa. Limpiaba sin aspavientos. Cantaba bajito mientras pasaba el trapo por los muebles. Canciones antiguas de su tierra que no pedían audiencia, pero que llenaban el aire de una manera que los silencios no podían. Y hablaba con las niñas. No les preguntaba cómo estaban, no les pedía que sonrieran, no intentaba sacarlas de su mundo. Simplemente hablaba, como si ellas siempre estuvieran dispuestas a escuchar. «Esta mañana vi un zorzal en el olivo de la esquina», decía, mientras doblaba la ropa. Tenía el pecho colorado como una granada madura. No sé si lo habéis visto vosotras. O, mi abuela me enseñó que si le cuentas tus penas a un olivo viejo, él se las queda guardadas. Nunca se las cuenta a nadie. Las niñas escuchaban, y poco a poco empezaron a seguirla. La tarde en que Alejandro encontró a sus hijas riendo entre los olivos, no sintió solo alegría. Sintió también algo que no supo nombrar de inmediato. Una punzada incómoda, un malestar que se mezcló con el alivio de manera extraña. Mientras observaba a Lucía dibujar figuras en la tierra y a sus hijas señalarlas con el dedo, entendió que aquella mujer había entrado en un territorio que él consideraba suyo. El territorio del duelo de sus hijas, el territorio de su fracaso como padre. Esa noche cenaron los 3 juntos por primera vez en meses. Las niñas estaban más despiertas, más presentes. Valeria le preguntó si podía enseñarle a Lucía dónde estaba el nido del zorzal. Victoria pidió que dejaran las cortinas abiertas por la noche para ver las estrellas. Alejandro dijo que sí a todo, y sonrió.
Pero cuando las niñas se fueron a dormir, llamó a doña Carmen y le pidió que le contara exactamente qué había estado haciendo la empleada. Lo que escuchó le pareció simple, demasiado simple para haber logrado lo que ningún especialista había conseguido: las cortinas abiertas, las canciones, los paseos al olivar, las historias de los árboles que guardaban secretos. ¿Y de qué hablan?, preguntó. Doña Carmen vaciló. Hablan de todo, señor, de los pájaros, de las aceitunas, de cuando Lucía era pequeña. Y a veces, la mujer bajó la vista, a veces las niñas hablan de su madre. Alejandro se quedó en silencio. ¿Y Lucía qué hace cuando eso pasa? Las escucha, señor. Simplemente las escucha. Esa noche, Alejandro no durmió. Algo en él se resistía. No era celos exactamente. Era miedo. El mismo miedo que lo había llevado a cerrar las cortinas, a guardar las fotos, a prohibir sin palabras el nombre de Camila. El miedo de que si se abría esa puerta, el dolor que había estado conteniendo durante 3 años lo arrastraría a un lugar del que no sabría salir. A la mañana siguiente, llamó a Lucía a su despacho. La conversación fue breve. Alejandro fue cortés, incluso amable, pero el mensaje era claro. Su trabajo era la limpieza, no la crianza, no la terapia, no el acompañamiento emocional de sus hijas. Para eso había profesionales. Lucía lo escuchó sin interrumpirle, y cuando él terminó, le miró con una calma que a Alejandro le resultó desconcertante. «Tiene razón, señor Ramírez», dijo. «Haré lo que usted me pida, pero antes de irme, hay algo que creo que necesita saber». Lo que Lucía le dijo no era suyo para contarlo, pero las niñas se lo habían pedido. 3 días antes, mientras las 3 recogían aceitunas caídas en el suelo del olivar, Valeria se había detenido de repente. Se había quedado mirando la tierra y luego había dicho, con esa voz pequeña que tienen los niños cuando dicen las cosas más grandes: «Mamá nos dijo que si alguna vez le pasaba algo, nos teníamos que acordar de los olivos, que los olivos no mueren, que solo cambian». Lucía había dejado de moverse. Victoria había continuado, como si hubieran estado esperando ese momento durante mucho tiempo. «Papá no quiere que hablemos de ella. Creemos que está triste, pero nosotras tenemos miedo de que si no hablamos de mamá, ella se olvide de nosotras». Alejandro, sentado al otro lado de la mesa del despacho, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había pasado 3 años protegiéndolas del dolor, y mientras tanto, ellas habían estado cargando solas con ese miedo. No el miedo a la muerte de su madre, el miedo a que el silencio de su padre significara que Camila debía desaparecer también de sus recuerdos. «Señor Ramírez», dijo Lucía en voz baja, «yo no soy nadie para decirle cómo criar a sus hijas, pero le puedo decir lo que sé de los olivos. Un olivo que no recibe luz no muere de inmediato. Aguanta, resiste, pero por dentro se va vaciando, hasta que llega un día en que la corteza es lo único que queda». Alejandro no respondió. Tenía los ojos fijos en el borde de la mesa. «Sus niñas no necesitan olvidarla», dijo Lucía. «Necesitan permiso para recordarla». Se levantó, dobló las manos sobre el delantal y añadió: «Cuando usted decida qué quiere hacer, estaré en la cocina». Alejandro no fue a la cocina, fue al olivar. Solo, sin chaqueta, con el sol de media mañana cayendo sobre sus hombros, caminó entre los árboles como no lo había hecho desde que Camila vivía. Ella amaba ese lugar, lo llamaba su catedral verde. Decía que los olivos eran los únicos seres vivos que no tenían prisa. Se detuvo frente al más viejo de todos, un árbol retorcido y enorme que tenía más de 300 años y que Camila había bautizado con el nombre de El Abuelo. Puso la mano sobre la corteza rugosa y por primera vez en 3 años, sin testigos, sin protocolo, sin la armadura del hombre de negocios, lloró. Lloró como no había llorado ni en el hospital, ni en el funeral, ni en ninguna de las noches que había pasado despierto mirando el techo. Lloró con todo el peso de lo que había guardado, de lo que había callado,
de lo que había creído que era fortaleza y que en realidad era una soledad tan grande que casi no cabía en su pecho. Y cuando terminó, se quedó allí de pie, con la frente apoyada en la corteza del olivo viejo, respirando el olor a tierra y a aceituna y a algo que no tenía nombre, pero que se parecía mucho al perdón. Esa tarde, Alejandro pidió que pusieran la mesa grande del comedor, la que usaban para las Navidades, la que Camila decoraba con ramas de olivo y naranjas. Cuando Valeria y Victoria bajaron las escaleras y vieron la mesa preparada, se miraron con esa comunicación silenciosa que los gemelos tienen y que los adultos nunca terminan de descifrar. Alejandro estaba sentado a la cabecera y había dejado un espacio libre en el centro de la mesa. Sobre ese espacio había colocado el álbum de fotos que llevaba 3 años guardado en el cajón de su dormitorio. «Quiero que me habléis de mamá», dijo. Su voz sonó extraña, rota en los bordes, como una taza que alguien ha pegado con cuidado pero que todavía muestra las grietas. Las niñas se sentaron. Victoria abrió el álbum por la primera página, y durante 2 horas, bajo la luz dorada del comedor de la Hacienda Ramírez, una familia entera aprendió que recordar no es lo mismo que perder, que hablar de los que ya no están no los aleja, los devuelve. Lucía, que estaba en la cocina preparando la cena, escuchó las primeras risas mezclarse con el olor a guiso. Se limpió los ojos con el delantal y siguió cocinando. En las semanas siguientes, la Hacienda Ramírez fue cambiando, no de golpe, no de manera dramática, sino con esa lentitud honesta con la que cambian las cosas que van a durar. Las cortinas permanecieron abiertas, la música volvió a sonar por las mañanas, las mismas canciones que Camila ponía mientras desayunaban. Alejandro empezó a llegar los viernes en lugar de los martes, y luego los jueves, y luego se reorganizó de manera que pudiera estar allí de lunes a viernes. Las niñas volvieron al colegio en enero. El primer día, Valeria llevó una foto de su madre en la mochila. La maestra, que conocía la historia, la vio y no dijo nada, solo sonrió. Lucía siguió trabajando en la hacienda, siguió abriendo cortinas y cantando canciones y hablando con los olivos cuando nadie la veía. Se convirtió en esa presencia que algunas casas necesitan, no el centro, sino el calor de fondo que hace que todo lo demás sea posible. Un domingo de primavera, Alejandro fue a buscarla al olivar, donde estaba podando unas ramas bajas. «Lucía», dijo, «quería agradecerle». Ella se volvió y lo miró con esa calma que era ya su firma. «No me agradezca a mí», respondió, «agradéceselo a sus niñas. Ellas estaban listas desde el principio, solo necesitaban que usted también lo estuviera». Alejandro asintió, y luego hizo algo que no había hecho desde que Camila murió. Se quedó en el olivar sin prisa, sin teléfono, sin reuniones pendientes, solo bajo los árboles viejos que todo lo guardan, respirando. Hay una creencia antigua en los pueblos de Andalucía que dice que los olivos no mueren, que cuando un olivo parece seco y acabado, cuando sus ramas se tuercen hacia adentro y su corteza se agrieta, no está muriendo, está guardando, está esperando. Y si uno tiene la paciencia de esperar con él, llega una primavera en que del tronco más viejo y más herido brota algo verde, algo nuevo, algo que no tenía nombre hasta ese momento. Las familias son así, los corazones son así. El dolor no desaparece porque lo encerremos. El silencio no protege a quienes amamos, y hay veces que la persona que cambia nuestra vida no llega con credenciales ni con títulos. Llega con las manos dispuestas a trabajar y con la sabiduría sencilla de quien ha aprendido a vivir mirando hacia la tierra. Valeria y Victoria Ramírez crecieron con la historia de su madre en los labios. La contaban en el colegio, la contaban a sus amigos, la contaban a sus propios hijos años después, sentados bajo el olivo viejo al que su abuela había llamado el abuelo. Y siempre, al final de la historia, decían lo mismo. Mamá nos dijo que los olivos no mueren, solo cambian. Y tenía razón.
Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Queremos saber hasta dónde llega Mente Clara. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete a Mente Clara y activa la campanita para que ninguna historia como esta te pase desapercibida. Y si esta historia te recordó a alguien que llevas en el corazón, compártela con esa persona. A veces la historia que alguien necesita escuchar es exactamente la que tú tienes en la mano. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia, en Mente Clara.